Ahí tenéis un conjunto de 9 problemas para resolver en pseudocódigo. ¿Qué significa resolver esos problemas en pseudocódigo? Bueno, pues que escribáis un algoritmo para resolver esos problemas. Por ejemplo, el primero, obtenga la suma de los n primeros números naturales. Ese pseudocódigo se parece mucho al del factorial, ¿no? El factorial es el cálculo del producto de los n primeros números. Y ahí me están diciendo que obtenga la suma de los n primeros números naturales. Voy a poner de nuevo el pseudocódigo del factorial. ¿Qué diferencia hay entre este código para calcular el factorial, este pseudocódigo, y si yo quisiera hacer un pseudocódigo para calcular la suma de los n primeros números naturales? Esa sentencia que pone f igual a f por i, habría que cambiarla, vamos a ponerle otro nombre a la variable f, vamos a llamarle por ejemplo suma, y habría que poner suma igual a suma más i. Repito, donde ahí pone f igual a f por i, habría que poner suma igual a suma más i. ¿Qué más cambio? Hay al menos un cambio más fundamental. ¿Qué pondrías? ¿Igual? ¿Tú crees? No. Eso es un fallo muy normal. No se puede poner un mientras i sea igual a n. No es lo mismo mientras i sea igual a n que mientras i sea menor o igual a n. Fijaros, ¿cuánto vale la i al principio? 1. ¿Y cuánto vale la n? Preguntas, ¿i es igual a n? No, te irías, no harías nada. No es lo mismo, ¿eh? Mucho cuidado con las condiciones que se ponen a los bucles. La condición debe ser menor o igual, no igual. Aquí hemos dicho, aquí pondría hacer suma igual a suma más i. Y aquí pondría escribir la suma de los n primeros es suma. ¿Qué más tendría que cambiar? Hay un concepto que no he explicado, es el concepto de traza de un pseudocódigo o de un programa. ¿En qué consiste en hacer la traza? Pues hacer la traza consiste en hacer paso a paso lo que este algoritmo me está diciendo que haga. Es decir, voy a escribirlo aquí abajo. Si yo hago i igual a 0, el programa empieza y hace i igual a 0. Siguiente cosa que hace, f igual a 1. ¿Tiene sentido hacer f igual a 1? ¿Ahora? No. ¿Qué haría? ¿Suma igual a qué? ¿A 2? ¿Alguna otra opinión? ¿A 1? ¿Alguna otra opinión? A 0. Tenemos 3 posibles inicializaciones de la variable suma, al menos, en la clase. 0, 1 y 2. Imaginemos que pongamos suma igual a 1. Seguimos. Hacemos i menor o igual que n. ¿Qué número hemos leído? Vamos a suponer que hemos leído 6, ¿no? Lo voy a poner aquí delante, como antes. Vamos a calcular la suma de los n primeros números. N vale 6, i vale 0, suma vale 1. Preguntamos, lo ponemos así entre interrogaciones. ¿Es i menor o igual que n? La respuesta, ¿quién ha dicho no? La respuesta es sí. Como la respuesta es sí, significa que hacemos lo que está dentro del mientras. Porque mientras la condición sea cierta, yo hago suma igual a suma más i. Suma vale 1 y i vale 0. 1 más 0, 1. Por lo tanto, suma vale 1. Y ahora hago i igual a 1 más 1. Perdón, 0 más 1. 1. Hago i igual a 1. Vuelvo hacia arriba. Vuelvo a preguntar. ¿Es i menor o igual que n? Sí, porque la i vale 1. Y n vale lo mismo, 6. Hago suma igual a lo que valía antes, que es 1, más el valor de i, que es 2. Luego hago suma igual a 2. ¿Y ahora cuánto vale la i? ¿Cuál es el nuevo valor de la i? 2. I vale 2. Volvemos a preguntar. Sí. Vamos a hacerlo ya más rapidito, ¿no? Suma valdrá 2 más 2, 4. Y la i valdrá 3. Preguntaremos de nuevo. De nuevo que sí. De nuevo suma igual a 4 más i, 7. Y de nuevo i igual a 4. Bueno, en vez de poner n igual a 6, para cortarlo, vamos a poner n4, ¿vale? Terminamos antes. I vale 4. Volvemos a preguntar. ¿Es i menor o igual que n? Sí, por última vez. Luego suma va a valer 4 más 7, 11. E i va a valer 5. Preguntamos. ¿I menor o igual que n? Y ahora, no. ¿Cuánto vale la suma? 11. ¿Está bien o no?
1 y 2, 3, 3 y 3, 6, 6 y 4, 10. Parece que no, ¿no? No está bien. La traza nos dice que este pseudocódigo no está bien. ¿Por qué no está bien? La suma, como su nombre indica, debe empezar en 0. ¿Por qué debe empezar en 0? Efectivamente. Pero eso dicho en términos matemáticos, ¿os acordáis de la palabra elemento neutro? Es que el 0 es el elemento neutro de la suma. Por eso la suma empieza en 0. Es decir, cuando nos encontremos con un problema que acumule una suma, directamente tenéis que pensar que la acumulación mediante una suma implica que la variable que acumula tiene que inicializarse al elemento neutro de la suma, y que el elemento neutro de la suma es el 0. ¿Por qué f antes en el factorial se inicializaba a 1? Efectivamente, porque el 1 es el elemento neutro de la multiplicación. Por eso cuando calculábamos el factorial en el algoritmo que estaba aquí antes, el factorial, el f, la variable que acumulaba el factorial, se inicializaba a 1, porque 1 es el elemento neutro del producto. Dado dos números, devolver el menor de los dos. A ver, ¿cómo le explicaríais a alguien una receta para dado dos números? Supongamos que lo leemos de teclado, y supongamos que esos números son n y m. Leemos dos números de teclado. Y yo quiero que la salida del programa sea el menor de los dos. Es decir, un mensaje que diga el menor de m y n es tal, el que sea menor. Eso es el objetivo. ¿Cómo haríamos ese problema? Fijaros bien, es bueno que nos acostumbremos desde el primer día a saber qué tiene de entrada y qué tiene de salida el programa. Es decir, que antes de nosotros escribir, nosotros deberíamos de pensar qué hay de entrada y qué hay de salida. ¿Qué me tiene que proporcionar como salida mi programa? Volvamos a leer el problema. Me dice, dado dos números, devolver el menor de los dos. Luego, ¿qué tiene como entrada este programa? O este problema. Dos números. Bueno, pues en la entrada lo único que nosotros hacemos es darle nombre a esos números. Dos números, le vamos a llamar n y m. Esa es la entrada. ¿Cuál debe ser la salida? Bueno, pues en este caso también es muy obvia, ¿no? El menor de n y m. O si queréis poner más específico, el número menor de n y m, para que quede claro que la entrada van a ser dos números y la salida va a ser uno de ellos. Ponemos inicio, para que se entienda que aquí va a empezar. Vamos a suponer, por ejemplo, que los números nos lo dan desde teclado. Entonces nosotros ponemos leer n, leer. Y efectivamente, ahora yo tengo que comparar esos dos números. Y como ha dicho vuestro compañero, la forma más fácil de comparar dos números es con un menor o un menor igual. Símbolo matemático que estamos acostumbrados a usar desde primaria. Y ahora nos preguntaríamos si m es menor que n. Después podemos discutir si ponemos el menor igual o no. De momento vamos a poner menor estricto. ¿Y entonces qué pasa? Bueno, pues pasa que si, como ha dicho vuestro compañero, m es menor o igual que n, el menor es m. Entonces nosotros pondríamos algo así como esto. Si m menor o igual que n, fijaros, lo ponemos un poquito a la derecha para indicar claramente que esta instrucción se va a realizar si se cumple con el m menor que n. Entonces hacemos esto. Menor igual, si m es menor que n, el menor de los dos es m. Y si no se da, es decir, si no es verdad que m sea menor que n, pues ocurrirá que menor es entonces n. Si no, si se da lo de arriba, y si no se da, pues lo que hacemos es menor igual a m. Y ya habríamos terminado, ¿no? Nos quedaría por poner, escribir, el menor de n y m es menor. Dime, verdad, perdón. ¿De acuerdo? Bien, vamos a discutir, ¿haría falta poner el menor igual o no? Si yo pongo menor igual, en la condición, lo que estoy preguntando ¿es m menor o igual que n? Si se diera la igualdad, es decir, si m fuera igual a n, esa condición sería cierta. Y entonces ejecutaría menor igual que m. Menor igual a m. ¿Sería m el menor en ese caso? Pero para la resolución del problema importaría. ¿Sí?
Si m y n fueran iguales, la respuesta al problema sería exactamente la misma. Si yo pongo el menor igual, como si pongo menor estricto. Exactamente la misma. Si es igual, en un lado me va a decir que e menor es m, y si no me va a decir que menor es n. Pero como son iguales, la respuesta al problema va a ser la misma. ¿Lo vemos? Fijaros, son las dos sentencias básicas que va a tener cualquier lenguaje de programación. El sí, que veis aquí, que es preguntar una condición y según esa condición sea cierta o no, hacer una cosa u otra, eso es sí. Y la segunda de las sentencias de control básicas la tenéis aquí, es el mientras, que repite un conjunto de instrucciones hasta que esa condición sea falsa. No es lo mismo. Insisto que al principio el alumno suele confundir el sí con el mientras. Intentemos desde el principio dejar claro que los dos, el sí y el mientras, tienen una condición, pero que no son lo mismo. La condición del mientras, este i menor o igual que n que nosotros tenemos ahí, se evalúa repetidas veces. Acordaros que hemos puesto la traza y preguntábamos una y otra vez, ¿es i menor o igual que n? ¿Es i menor o igual que n? ¿Es i menor o igual que n? Sucesivas veces. Eso es un bucle. Y la condición, insisto, se evalúa varias veces. En el sí, la condición se evalúa una sola vez. Si es cierta, se ejecuta un conjunto de instrucciones, y si es falsa, otro conjunto de instrucciones. ¿De acuerdo? No se evalúa más de una vez. Si es cierta, bien, y si es falsa, la otra. Este tema está acabado y queda por resolver pues un conjunto de ejercicios que veis aquí.